Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Hemos terminado las vacaciones. Yo ya terminé con una etapa de finales. Me queda uno todavía para rendir en septiembre. Debemos continuar con la historia. Nosotros ya empezamos a ver Primera Guerra Mundial con la clase pasada. Empezamos a ver las consecuencias tanto políticas como económicas de la Primera Guerra Mundial. Y hoy debemos empezar a ver las consecuencias sociales. Entiendan que una sociedad se analiza siempre a distintos aspectos. Una muy simple es entender su política, su economía, su cultura y su sociedad, cómo está estructurada, cómo es su cultura, cómo manejan su gobierno, la política, y la economía es cómo se mantiene, de qué viven, qué producen, qué compran, qué consumen. Entonces, por eso vimos primero el aspecto político, el aspecto económico de esta guerra. Bien, en consecuencias sociales hay que entender que antes de esta Primera Guerra Mundial y que estalle, hubo un intento en la segunda conferencia de paz de La Haya en los Países Bajos, que fue en 1907, que fracasó. No logró poner el arbitraje como medio para resolver las controversias entre los países, los problemas, los conflictos. La idea era poner un árbitro, como en un partido de fútbol. Y ese árbitro va a dejar que hablen las partes y él de última decidía o ayudaba a llegar a la paz, obviamente. Bueno, eso no pasó. Por eso en 1914 la guerra estalla. Los pacifistas, los que no querían la guerra, por supuesto, no lograron tener el peso suficiente para que los países cambiaran de idea. Y bueno, únicamente había gente que objetaba la guerra de la conciencia. Me parece que no es lo correcto, pero no hicieron mucho para que no se dé. Entonces, las causas inmediatas de la Primera Guerra Mundial tienen que ver con la situación en los Balcanes. A ver, ahí lo tengo. Ahí. La situación. ¿Dónde estabas? En los Balcanes, que es en la península balcánica, que es una de las penínsulas que está al suroeste, península que está al suroeste de Europa, ¿no? En esa parte del continente. Y también está con los Alpes dináricos ahí al oeste. Es una zona donde se dio el conflicto. Entonces, ahí la agitación nacionalista, la idea de mi país es el más importante, era entre la zona de Bosnia y Herzegovina, que estaba anexada a Austria-Hungría. Y esa zona era pretendida por Serbia. Serbia se la quería quedar. Estamos hablando de un momento donde todavía no había la democratización que hay hoy, el respeto por la república, no se había abandonado la idea de colonia, eso es décadas después. Entonces los países todavía pretendían tener colonias. Entonces le decía que Serbia pretendía quedarse con ese espacio de Austro-Hungría. Y obviamente lo iba a hacer con situaciones violentas, porque por las buenas no podía. Entonces, el desencadenante fue que el 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando de Austria, de Austro-Hungría, fue asesinado. Y fue asesinado en Sarajevo, que era la capital de la provincia austríaca de Bosnia. Ahora, el asesino dicen que fue Gravilio Princip, un serbio, uno de los que se quería quedar con Austro-Hungría. Entonces, este serbio, Princip, estaba vinculado con la Mano Negra, que era una sociedad griega sostenida por Rusia, que contaba con muchos miembros en la policía y en el ejército. Entonces, ante esta muerte, Austria exigió al gobierno serbio explicaciones. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué este hombre de ustedes mató a este archiduque austrohúngaro? Entonces, le dieron 48 horas para que den una respuesta. Serbia obviamente negó, no admitió que haya sido un tema de gobierno, que haya sido Serbia el que decidió matarlo. Y el 28 de julio, Austro-Hungría le declara la guerra a Serbia. Ahora, lo que comienza acá es una etapa de alianza. ¿Por qué? Austro-Hungría considera que en la primera de cambio no va a lograr ganar la guerra contra Serbia. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, voy a tener que necesitar que alguien me dé una mano. En esta clase yo siempre explico qué pasa cuando
alguien dice que me va a agarrar a piñas a la salida, esas cosas de primaria, te veo a la salida, esas cosas que me parece que ya en la secundaria pasan mucho menos. Y uno dice, bueno, che, busco unos amigos que me hagan la pata, que me acompañen, porque seguro que me esperan varios. No es uno contra uno muchas veces. Entonces uno busca a alguien que le haga la pata, que le haga la gamba, como decíamos nosotros cuando éramos pibes. Entonces empiezan las alianzas. Austro-Hungría va a buscar alianza, como también Serbia. El 29 de julio, el gobierno ruso moviliza tropas cerca de la frontera de Austria. De Austria. Hoy no estoy bien con los acentos. Entonces, de esa manera, Serbia se sentía protegida. ¿Se entiende? Entonces, la primera alianza que se da es entre Serbia y Rusia. Entonces, Austro-Hungría dice, pará, Serbia ya no está sola, lo apoya Rusia. Entonces, Alemania le pide a Rusia que frene estas actividades, que estaba llevando soldados a la frontera de Austria, y el zar, el zar Nicolás I, que era el zar, el presidente de Rusia, se negó el 1 de agosto de 1914. Hace poco se cumplió un aniversario de esta situación. Entonces, la lucha empieza entre Rusia y Alemania también. Entonces, ¿cómo van las alianzas? Austria-Hungría se termina aliando con Alemania, Serbia se termina aliando con Rusia. Y ya no es una guerra internacional, ya estamos hablando de 4 países importantes. Entonces, inmediatamente Berlín, Alemania, le exige a Francia seguridades de neutralidad. ¿Por qué? Porque Alemania quiere pasar por una parte de Francia para continuar la guerra y quiere que Francia no se meta. Entonces empiezan las hostilidades francesas. Alemania le hace saber a Londres, a Inglaterra, que iba a invadir Francia, porque Francia no declaró que iba a ser neutral. Entonces Alemania le declara la guerra también a Francia, porque ellos querían pasar a través de Bélgica para llegar a la guerra. Gran Bretaña había firmado un tratado que garantizaba independencia y neutralidad de Bélgica, como diciendo no nos vamos a meter, porque era esencial en la parte comercial de Europa. Entonces, viendo que Alemania iba a cumplir su plan, Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Entonces ya tenemos Alemania y Austro-Hungría en guerra contra Rusia, Francia, Inglaterra y Serbia. Esas son hasta ahora esas 2 alianzas, ¿ok? Entonces, luego Japón, lo tengo un poquito más abajo. Luego Japón entra en la guerra del lado de los aliados, del lado de la triple entente que se llama, que era Francia, Rusia e Inglaterra como grandes potencias, esperando obtener posesiones de Alemania. O sea, ¿qué dijo Japón? Bueno, me pongo del lado de la mayoría. Acá tenemos 4 países, acá tenemos 2. Los ganadores van a hacer esto. Y cuando pierda Alemania, dijo Japón, yo me quiero quedar con alguna parte. ¿Ok? Bien, hasta ahí el tema de las alianzas con respecto a esta Primera Guerra Mundial. Y después empiezan operaciones de guerra, ¿no? La guerra se llevó a cabo en varios frentes. El frente occidental, desde el mar norte de la frontera con Suiza, el frente oriental en la frontera germano-rusa, Alemania y Rusia, y Rusia con Austro-Hungría. Frentes periféricos estaba Grecia, Palestina, Siria, Mesopotamia y territorios coloniales de ellos. Como también había frentes marítimos en todos los mares. ¿Ok? Fue una guerra muy complicada, clarísimo que fue muy complicada. Murió muchísima gente por situaciones que hoy deberíamos tener ya superadas. Bueno, les dejo una actividad. Esta va a ser la única clase que suban toda la semana. Voy a empezar a subir solo una clase por semana, extensa la clase, pero solo una con una actividad. ¿Ok? Les mando un abrazo. Espero lo antes posible nos podamos ver en las clases presenciales. Chao.